El Aprenditivo, sorbitos de cultura. ¿Sabías que solo un crucero puede generar hasta 7.000 toneladas de residuos al año? ¿Te imaginas lo que podría haber acumulado a estas alturas el Titanic si hubiera sobrevivido? Una especie de contenedor flotante con wifi y buffet libre. Pues no te lo imagines, juntando todos los cruceros que existen hoy día rodeando el mundo, lo del Titanic se quedaría en la papelera de tu cuarto comparada con el vertedero de tu ciudad. Bienvenidos a esta versión gentrificada del Aprenditivo, donde hoy nos subimos al tren, o quizá al avión, al bus turístico y al tuk-tuk, del turismo de masas. Hoy vamos a hablar de cómo aquello de viajar por placer pasó de ser un lujo de emperadores romanos a convertirse en un fenómeno global, cosa que nos parece genial, pero también de cómo a día de hoy se ha transformado en algo que mueve millones de personas y también millones de problemas. Porque viajar ya no es solo descubrir, es también consumir, contaminar y a veces colonizar cámara en mano. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Quién se beneficia realmente? ¿Y qué pasa cuando tu ciudad se convierte en un decorado de Instagram? Ten los billetes a mano que embarcamos. El turismo no lo inventó Ryanair ni Instagram, aunque se pueden enfadar con el gobierno si lo decimos muy alto. Ya en la Grecia clásica, la gente viajaba para consultar el oráculo de Delfos o asistir a las Olimpiadas. Los romanos, más prácticos, inventaron las segundas residencias. Sus villas de verano eran el Airbnb de la élite, pero más ajustadas a la legalidad. Todo gracias a la Pax Romana, que era como tener autopistas y trenes de alta velocidad, pero con termas y gladiadores como extra en la versión premium. Tras la caída de Roma, el turismo se volvió más religioso. Si nos asomamos a los caminos de la época con una máquina del tiempo, podemos encontrarnos a buen seguro con peregrinos marchando por el Camino de Santiago, guías medievales como la que escribió Aymeric Picot, que sería algo así como el antecedente de la Lonely Planet, y mucha gente curándose las ampollas de los pies. Vamos, cualquier camino actual de Galicia un sábado, pero sin 5G para contarlo en las redes. Luego llegaron Marco Polo y sus relatos de viajes alucinantes. Todo el mundo flipaba con Oriente. Si avanzamos un poco más en el tiempo, hasta los siglos XVII y XVIII, los aristócratas británicos hacían lo que se conoce como el Grand Tour, un Erasmus deluxe por Europa para culturizarse y hacer lo que mejor se les da a los ricos, nada. La palabra turista viene precisamente de esta época, la aristocracia de la pérfida Albión marcándose el Grand Tour o la vida padre, según se mire. Y en el siglo XIX aparece Thomas Cook, el Steve Jobs del turismo, que inventa la rueda, es decir, los paquetes turísticos, tren más hotel más comida, lo que un experto en terminología de marketing reconocería como el bundle original. De esta época también surge el turismo colonial, que venía a ser otra vez ricos paseando por sus nuevas posesiones coloniales, sobre todo en África, para mirar a los pobladores por encima del hombro con condescendencia. O el turismo de enfermedad, aquello de irse a tomar las aguas o buscar un clima más adecuado para recuperarse del reuma, lo que, como todo, acaba degenerando en viajes elitistas. En los albores del nuevo siglo, el turismo en las clases altas ya era un negocio lucrativo y afianzado. Un buen ejemplo es el ya citado Titanic, pero también los palacios con acceso solo para familias de la realeza que se convierten en hoteles de lujo y el ferrocarril con servicios lujosos a todo tren, nunca mejor dicho. A su vez, se había empezado ya a construir formas modernas de organizar el turismo. Por ejemplo, los hoteles, trenes y barcos comienzan a realizar métodos de reservas y pagos parecidos a los actuales, con varios meses de anticipación. Y se empieza a sondear la ampliación del negocio a la clase media-baja, a la que se le empieza a comer la oreja con aquello de la búsqueda del sol y la playa como los ricos. Y ya de pleno, en el siglo XX, todo se acelera de forma loca. Con el coche, el avión y las vacaciones pagadas, el turismo se masifica. Los locos años 20 fueron como un tráiler de lo que vendría: carreteras, cruceros, las primeras aerolíneas, y luego, tras el lógico y terrible parón de la Segunda Guerra Mundial, llega el boom definitivo. El Boeing 747, aquel avión enorme con una especie de cabezón en la parte delantera, convierte el planeta en un tablero de Risk accesible para todos en pocas horas. El mundo se hace de pronto mucho más pequeñito y manejable tras siglos y siglos en los que viajar a otro país suponía una aventura de varias semanas o meses.
España, Italia y Grecia, por sus características ya conocidas, se llenan de turistas buscando sol y playa, mientras otros se lanzan al Himalaya, la Amazonía, Tailandia o Alaska como si fueran Indiana Jones con cámara de fotos. Y a eso le sumemos el coche, el nuevo miembro de la familia. En los países mediterráneos, como decimos, las costas se convierten en el principal destino de ese turismo, con el 600 lleno de maletas, abuela incluida. Las décadas de 1960 y 1970 le dieron al play del desarrollismo en España, también en Italia y en Grecia, donde el turismo creció ininterrumpidamente por encima del 6% anual a nivel mundial desde los años 50 hasta la actualidad. Hoy día el turismo es una superpotencia global que mueve millones de personas, inversiones y selfies con filtro. Y claro, en la búsqueda de experiencias únicas surgen variantes como el turismo activo, donde sudas más que en Murcia un lunes en julio, el turismo de deportes extremos, donde el riesgo es parte del paquete, el turismo de borrachera, donde el objetivo parece ser olvidar el viaje y hasta tu dignidad, y el turismo de riesgo, que consiste en pagar por ir a zonas en conflicto como si fueran parte de un escape room sin salida. Spoiler, a veces hay que rescatar a estos turistas con helicópteros, traductores y mucha diplomacia, en operaciones tan caras como innecesarias. El signo de los tiempos de Instagram. Pero aquí empieza el episodio de Black Mirror. Vamos con el prometido reverso tenebroso del turismo de masas. Uno de los aspectos más perjudicados del modo en que nos movemos hoy día es, por supuesto, el medio ambiente, ese que últimamente parece querer devolvernos todas las que le hemos montado a base de calor, sequías o inundaciones. Por poner un solo ejemplo, el turismo mal entendido convierte playas en vertederos en muchos casos por culpa de esos enormes cruceros que van de aquí para allá contaminando mares como si fueran dragones de Juego de Tronos. El turismo también se come los recursos. En zonas tropicales, por dar un dato, un turista gasta 4 veces más agua que un residente local. Básicamente es como si fueras a casa de alguien de visita y te dedicaras a llevarte bidones de agua a discreción para no gastar en la tuya. Todo esto también afecta a la cultura. Las tradiciones locales más importantes se convierten muchas veces en un simple espectáculo para Instagram. Lo que antes era un ritual conectado a lo más profundo de un pueblo, ahora es un TikTok Challenge. Y todo esto le toca también a los habitantes de las grandes ciudades con el fenómeno de la gentrificación. Barrios enteros acaban expulsando a sus vecinos de toda la vida para dar paso a los Airbnb, como si tu ciudad se convirtiera en un decorado de Emily in París, pero sin Emily, básicamente porque, como tú, no se puede pagar el alquiler. También encontramos casos muy graves de explotación laboral. Trabajos precarios, sueldos bajos, contratos temporales. El turismo es el McDonald's de la economía global y se nos está complicando la digestión cada vez más. Y de este tipo de cosas surgen los conflictos sociales, incluidos los que no tienen que ver con la situación laboral o de vivienda. Turistas borrachos en Magaluf, tensiones en Venecia, protestas en Canarias, el choque cultural convertido en reality show al que los políticos no parecen hacer mucho caso, cuando no directamente parecen parte del problema. Me vais a permitir detenerme un poco en la gente que está levantando la voz. No viene nunca mal ponerse en sus zapatos y tratar de entenderles, porque son el pájaro en la mina de un gran problema que nos acabará afectando a todos. Ya hemos visto algunas decisiones motivadas por estas quejas, aunque parezcan insuficientes. Venecia o Dubrovnik restringiendo cruceros, Ámsterdam limitando los pisos turísticos, Berlín regulando alquileres. Es como si los NPCs de un videojuego se rebelaran contra los jugadores. Y ojo, porque cada vez más movimientos sociales como Venecia None Disneyland o Stop Desahucios nos están dando un mensaje claro. Vale, no os gusta que vengáis, pero no que nos convirtáis en un parque temático. El caso de Venecia es quizás el más representativo de cómo esto se nos va de las manos. La ya no tan serenísima Venecia recibe a más de 30 millones de visitantes al año. No sé si somos conscientes de la cifra de la que hablamos, como si todo un país mediano o el estado de Texas al completo pasara cada año en fila por allí. Para tratar de achicar agua, nunca mejor dicho, en Venecia, se ha prohibido la creación de nuevos hoteles en el centro de la ciudad, estableciendo una cuota de 20.000 personas presentes en la plaza de San Marcos durante el carnaval, entre otras medidas.
Ninguna ciudad, y menos una tan sensible como Venecia, puede aguantar algo así durante mucho tiempo. Hay zonas a las que hay que entrar pasando tornos como los del metro, esperando filas eternas. La locura. Y por dejar sobre la mesa algún dato más, pero con aviso de que son cifras de vértigo y ciertamente preocupantes. Si os ha llamado la atención las cifras de Venecia, vamos al global. En 2024 se produjeron casi 1.300 millones de desplazamientos internacionales, prácticamente como si cada año se moviera toda China por el mundo. Los países que lideran el ranking de destinos son Francia, España y Estados Unidos, aunque los destinos masificados se cuentan por miles y los efectos del paso del turismo por aquellos más sensibles, social o medioambientalmente, son algo así como el paso del caballo de Atila. Y ojo, porque la previsión para 2030 es de 1.800 millones de turistas. ¿Os imagináis ponerlos a todos de acuerdo para hacer un flash mob en defensa del turismo sostenible? Dejadme soñar un poco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casita haciendo tours virtuales por el Coliseo Romano con nuestras gafas 3D? A ver, no se trata de cancelar el turismo como si fuera un reality tóxico o un programa de Jimmy Kimmel. Se trata de repensarlo. Como diría Gandalf, no podemos elegir el tiempo que nos toca vivir, pero sí qué hacer con el viaje que se nos ha dado. ¡Cuánta sabiduría! La solución es simple, al menos para empezar, viajar con cabeza. Apoyar negocios locales en lugar de cadenas multinacionales. Esto vale para todo, no solo para el turismo. Incluso para el mundillo del podcast, no digo nada. Más, buscar destinos menos saturados. Vale que ahora con las IAs seguro que te las apañas para parecer que estás solo en la puesta de sol de Santorini. Pero la cosa es vivirlo, no solo contarlo en las redes. Otra. Preguntarte si ese Airbnb desplaza a una familia a la que le vendría bien seguir viviendo en su barrio con un alquiler razonable. Podría pasarte a ti. Y sobre todo, recordar que viajar no es solo consumir, sino también aprender y conectar. Si se te ocurren más ideas, por favor, escríbenos y nos las cuentas. Nada como aprender colectivamente. Así que la próxima vez que abras el buscador de vuelos baratos, pregúntate qué huella puedes dejar en el mundo. No se trata de sentirte culpable por aprovechar los pocos días que te dejan libre en el curro con los pocos ahorrillos que has podido juntar, ni mucho menos. Pero a lo mejor te estás dejando llevar por una moda y no tanto por lo que realmente te vendría bien hacer en vacaciones. La diferencia, como en cualquier buena serie, está en el guión que elijas seguir. El Aprenditivo es un podcast de El Abrazo del Oso Producciones. Pásate por nuestra web elaprenditivo.com o búscanos en tu plataforma favorita y encuentra muchos más contenidos. Y si quieres aún más, visita elabrazodeloso.es, donde tenemos cientos de episodios profundizando al máximo sobre este y otros temas en nuestros diferentes podcasts. Para este tema, por ejemplo, descárgate la aplicación de iVoox y busca el episodio de Observador Global sobre geopolítica del turismo. Un saludo de Eduardo Moreno, que os ha acompañado con la voz gracias a un guión basado en el trabajo del analista internacional Javier Fernández Aparicio.